Cada vez que pinto una reja, viene un vecino que me pregunta: maestro, ¿cada cuánto se hace la mantención de una reja? Es una buena pregunta, maestro, porque la pintura protege las rejas metálicas de la humedad, de las temperaturas altas y bajas y del polvo, evitando así su oxidación y corrosión. Por lo tanto, si la pintura está descascarada, no puede cumplir sus funciones, haciendo que la reja se deteriore mucho más rápido. Es por eso que la mantención de una reja se debe hacer cada 3 años. Y en este taller te voy a mostrar los 4 pasos para que quede impecable. Primer paso y fundamental para este trabajo es protegerse con elementos de seguridad. Overol y mascarilla debido al polvo en suspensión y lentes y guantes al trabajar con elementos abrasivos. Con todos los elementos de seguridad, vamos al paso número 2, remover la pintura de la reja. Primero, buscamos lugares donde la pintura esté descascarada. Y desde ahí comenzamos a quitarla. Se puede trabajar con distintos tipos de herramientas: espátula, escobilla metálica, grata para taladro u otras. Combine sus posibilidades para un mejor trabajo. Ya desprendida toda la pintura suelta, se remueve el resto con esmeril usando un disco flap especial para metal. Todo este trabajo lo realizamos por dentro y por fuera, y ahora con lija para metal repasaremos obviamente por dentro y por fuera. Considere que las esquinas y las uniones entre piezas son las zonas más sensibles de las rejas, donde es más probable el deterioro, por lo que deben quedar bien pulcras para que la nueva pintura tenga la mejor adherencia. Como dijimos, este trabajo se hace cada 3 años y siempre usando los mismos materiales: elementos de protección personal, disco flap, pintura, etc. Y si siempre es lo mismo, ¿por qué cada vez tengo que elegir cada producto? Con la app Sodimac, eso se acabó. Gracias a la función Mi Lista, puedo armar packs de productos según cada proyecto, haciendo que la compra sea más sencilla y óptima. La app Sodimac es la mejor app, fácil y rápida. Continuando con el taller, ya se viene el pintado de la reja, pero antes, mire cómo está, sucia de tanto residuo. Por eso el paso 3 es limpiar la reja. Podemos empezar con un compresor de aire para remover tanto residuos de pintura como de tierra, hojas u otros elementos. Al hacerlo, maestro, debe seguir sí o sí estas medidas de seguridad. Trabaje con una presión menor a 30 psi. Manténgase completamente cubierto con protección personal y nunca, pero nunca, apunte la boquilla hacia usted u otras personas. Muy importante, el compresor solo se debe usar para soplar aire o para pintar, nunca con agua como hidrolavadora. Al terminar, con diluyente en un paño o wipe, limpie todos los restos de polvo y residuos que quedaron al lijar. Una vez aplicado el diluyente, se evaporará rápidamente. Perfecto, ahora sí, el último paso, pintar con esmalte al agua especial para metales. Y el esmalte sintético para metales Color es perfecto gracias a sus 4 acciones. Convertidor de óxido: en caso de que la reja tenga óxido, no es necesario desoxidar, ya que este esmalte Color hace el trabajo. Poder anticorrosivo: protege el metal de la corrosión que se genera al estar a la intemperie. Pintura de terminación: un color con un gran acabado, resistente a la humedad y las temperaturas. Y secado rápido, en solo 15 minutos. Y atento, maestro, con estos datos al pintar una reja con pistola. Manténgase a unos 30 centímetros de distancia de la reja. Coloque el cabezal en vertical para tener una dirección más precisa. Y mantenga un movimiento constante del brazo para no concentrar pintura, soltando cada vez que termine un barrote para no pintar de más. Maestro, en algunos casos debe considerar el uso de compresores de 50 o 100 litros. Por ejemplo, si debe pintar zonas más amplias, si realizará trabajos como clavadora, pistola de alta presión u otros, si le dará un uso prolongado al equipo. Y 15 minutos después de terminada la primera mano, se aplica la segunda. Mire, maestro, la reja quedó como nueva y en tan solo 4 pasos. Con la protección necesaria, quitamos la pintura vieja y le dimos cuidado y mantención a la reja por 3 años más. ¿Y usted qué otro paso incluye en la mantención de rejas de metal? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. Y no olvide que todos los productos que revisamos en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video y también en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo Taller del Especialista.